Apreciados amigos, un saludo cordial. Estamos listos para comenzar el repaso de la lección número 12. Para esta semana se titula El llamado a estar firmes y el versículo de memoria se encuentra en Efesios capítulo 6 versículos 10 y 11, que tienen una característica muy especial porque está relacionado con el ambiente bélico, el ambiente de las batallas, de las peleas. Y aquí el apóstol nos habla de la unidad que debe haber en la iglesia para enfrentar de una manera poderosa esta batalla que tenemos no contra hombre, no contra carne ni sangre, sino contra los principados de las tinieblas. Y también nos muestra que nosotros no vamos a pelear solos, sino necesitamos recibir la fuerza, el poder de Dios y vestirnos de toda la armadura que el Señor provee para enfrentar esta lucha en el tiempo final de la historia de este mundo. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Y así, de esta manera, vamos a dar inicio a nuestro repaso. Quisiéramos en esta oportunidad saludar a nuestros amigos, a todos aquellos que están compartiendo con nosotros este momento especial del repaso de la lección. A todos nuestros amigos que se han suscrito, que el Señor les bendiga. Y a todos los que no lo han hecho, suscríbanse, compartan este video. Gracias por todos sus comentarios y por todas sus preguntas. Aquellos que están más en contacto con nosotros, queremos también animar a aquellos que están integrándose recién a nuestro canal. Queremos que el Señor pueda bendecir grandemente cada vez que nosotros nos acercamos a su palabra. Y de esta manera también, si usted quiere compartir este video, puede suscribirse, darle su like y compartir para que podamos llegar a muchos otros que no conocen la palabra de Dios o que desean conocer un poco más de la palabra de Dios. Muy bien, el versículo de esta semana se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Y como el hermano Ezequiel Peña cada semana nos envía el versículo cantado, vamos a darle un tiempo para que él nos comparta este versículo. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Agradecemos a cada uno de ustedes y a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir la lección de una manera libre, sin presión, sin persecución. Hay algunos otros países, hermanos, que están siendo perseguidos, iglesias que están siendo quemadas. Ellos están en una batalla diferente a la nuestra. Oremos por ellos también y recordemos que somos una iglesia mundial y que aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles en Pakistán y también en Haití y en otros lugares, Dios pueda estar con ellos y Dios pueda bendecirlos. El llamado a estar firmes. Dios nos llama para que podamos mantenernos firmes en tiempos como este. Vamos una vez más a leer el versículo de memoria en Efesios 6, 10 y 11 que dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Estamos, pues, en una gran batalla.
Estamos en una lucha en la cual nosotros tenemos que enfrentar un desafío tremendo, que es al enemigo de Dios. Pero gracias que no estamos solos. Gracias a Dios que tenemos de nuestra parte ángeles poderosos que están listos para apoyarnos, para ayudarnos, para protegernos. Pero aún más, el Señor nos ha provisto de una armadura, la cual nosotros podemos utilizar día a día para enfrentar los ataques del enemigo. En la palabra de Dios nos relata la experiencia del profeta Eliseo, cuando su siervo ve que todo el ejército enemigo está rodeándolos y él le dice: ¿ahora qué vamos a hacer? Estamos perdidos, vamos a morir aquí. Y le dice: no te preocupes, nosotros somos más que ellos. ¿Pero cómo? Nosotros somos tan poquitos, mira este ejército tan poderoso. Y Eliseo ora para que el Señor abra los ojos de su siervo. Y cuando lo lleva nuevamente y él ve, ¿no?, a ese ejército de ángeles poderosos, entonces se da cuenta de que la lucha no es nuestra, sino es de Dios. Y así cada uno de nosotros tenemos nuestra propia lucha. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos día a día contra fuerzas poderosas, pero no son más poderosas que las fuerzas de Dios. Dios es todopoderoso y tenemos que acudir a Él para enfrentar esta batalla que tenemos que darle frente, ¿no?, cada día. Vamos a ver algunas de las terminologías bíblicas con respecto a la batalla. Aquí nos presenta en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 20, el apóstol Pablo en esta porción, aquí los teólogos le llaman perícopa, esta porción bíblica relacionada con la armadura de Dios, porque así también se titula esta porción de la Biblia de Efesios 6, 10 al 20, nos menciona lo relacionado con la armadura que Dios provee para nosotros. Pero al iniciar los versículos 10 y 11, menciona algo importante que nosotros lo usamos como grito de guerra, lo utilizamos cuando enfrentamos esta batalla en este gran conflicto. Dice aquí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? En el poder del Señor, no en el nuestro. Nosotros no tenemos ningún poder para enfrentar al enemigo. En el poder de su fuerza, porque la fuerza maravillosa y poderosa de Dios que viene a través del Espíritu Santo es la que nos va a ayudar a enfrentarnos contra el enemigo. Nosotros no podemos, ni siquiera pienses en enfrentarte al enemigo sin el poder de Dios. No vas a lograr nada, vas a fracasar, vas a caer desanimado, porque el enemigo tiene más poder que tú, pero no tiene más poder que Dios. Y cuando nosotros nos unimos a Dios, tenemos una fortaleza omnipotente. Y esta es la promesa que el Señor nos ha dado. Dice en el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa la palabra acechanza? Significa engaño o artificio para hacer daño a alguien. En otras versiones dice artimaña. No, artimaña es trampa. El enemigo busca que acorralarnos, que entramparnos, que engañarnos a través de artificios, a través de trampas, para que caigamos en sus redes, para que seamos destruidos por él. Pero el Señor nos dice que en esta guerra hemos sido llamados no solamente a ser discípulos del Señor, sino a ser también guerreros del Señor, a enfrentarnos al enemigo, pero con el poder de Dios y con la armadura que Dios está listo para darnos en esta batalla que es crucial para nuestra salvación. No la enfrentemos solo, porque dice que nuestra guerra es contra el diablo. Y el diablo es un ángel poderoso, pero vencido. Muy bien, ¿qué nos dice además aquí la palabra de Dios? Que el Señor nos ofrece a nosotros la salvación. El Señor nos justifica, y esa justificación que el Señor nos da es una justificación, ¿no?, que está basada
en la victoria que realizó Jesús en la cruz del Calvario. Y nos es ofrecida a nosotros para poder tener ese poder para enfrentar al enemigo y vencer el mal. Los creyentes hemos sido llamados a vestirnos de la armadura de Dios, a vestirnos de esa poderosa armadura, ajustarnos el cinturón, colocarnos la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada. Cada uno de estos elementos tiene su función importante dentro de la batalla y cada uno de ellos va a cumplir un propósito especial. Va a proteger parte importante de nuestro cuerpo para no caer vencidos o heridos y luego destruidos. Así que al final de todo esto, después de estar revestidos de toda esta armadura, ahí tenemos un versículo muy poderoso que nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que la oración es lo que nos reviste de poder. La oración es la que trae poder al ser humano, porque Dios quiere que nosotros estemos aliados con Él. Y la oración es la súplica, el pedido, el clamor que hacemos a Dios para que venga en nuestra ayuda. Por tanto, Pablo habla de una misión de la iglesia en términos de un conflicto militar, de un enfrentamiento bélico en el cual tenemos nosotros que utilizar armas, armas para enfrentar, armas para defendernos. Estas armas pueden ser ofensivas o defensivas, pero debemos saber usarlas. Tenemos que estar bien preparados y el Señor es quien nos prepara. Y la victoria es consecuencia de esa dependencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, de ese poder de Dios al cual nosotros acudimos para poder ser revestidos y para poder estar listos para enfrentar al enemigo. Pablo hace un audaz uso de esta expresión para exhortar a los creyentes y dice que tenemos que ser activos en la búsqueda de la misión, ¿no? Nosotros no podemos ser cristianos estáticos, no podemos ser cristianos allí que nos quedemos sin hacer nada, inactivos, pusilánimes, desanimados, ¿no? Tenemos que ver cuál es nuestra misión y tenemos que ser activos en esta búsqueda. También tenemos que estar atentos a todos los aspectos que nos permitan compartir nuestro testimonio del poder de Dios. También tenemos que ser conscientes de la provisión de Dios que está capacitándonos para el éxito. Dios es el que da el poder para vencer y alcanzar el éxito. Y por último, tener la capacidad de entender que solamente la unidad es la que nos va a llevar a tener también poder y fortaleza. Colaboración entre los creyentes porque somos parte de un cuerpo. Y el apóstol Pablo lo ha estado diciendo ya con anterioridad, ¿no? Formamos parte de un cuerpo que es la iglesia. La familia también es una unidad y también tenemos nosotros que como padres y como hijos, como siervos y como esclavos, todos tenemos que estar unidos para enfrentar al enemigo. No podemos estar aislados, separados, no podemos hacerlo por nuestro lado, por nuestra cuenta, sino tenemos que aferrarnos completamente al poder de Dios y nuestra única esperanza para vencer es pedir ayuda a Dios, estar unidos del que ya venció. Cristo es poderoso, Cristo es triunfador. Acudamos a Él. No hay nada que podamos hacer sin Cristo. El Señor Jesucristo lo puede todo. Entonces, si Él lo puede todo, Él es capaz de darnos ese poder, de darnos esa fortaleza para alcanzar el triunfo y el éxito. Hemos sido llamados a luchar, por supuesto que sí. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuándo nos vamos a fortalecer? Cuando estemos enfrentando las tentaciones, las acechanzas del enemigo, cuando estamos frente a las trampas de Satanás. Allí es donde tenemos que estar fortalecidos. Recordemos que el Espíritu Santo en nosotros nos da poder, pero también nos da sus frutos. Y uno de esos frutos es el don del discernimiento, ¿no? Es una capacidad para poder darnos cuenta qué cosa viene de Dios y qué cosa viene del enemigo. El Señor quiere que nosotros podamos identificar la fuerza que nos da el poder
identificar el Espíritu que viene en nuestra ayuda y de esta manera poder fortalecernos como creyentes, como discípulos, como hijos de Dios. La fuerza del cristiano reside en el poder omnipotente del Señor resucitado, el capitán de la iglesia, el capitán del ejército del Señor. Somos nosotros parte de ese ejército. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para enfrentar al enemigo, seguir al capitán, que es Jesús. Entonces, el poder y la fuerza. Estos dos elementos se mencionan aquí y nos presenta que el poder se debe exhibir en la iglesia, no como algo inherente a nosotros, sino que algo que pedimos de Dios. Dios es el que nos da ese poder que deriva, que viene de Cristo. Ahora, ¿quiénes trabajan en esta gran batalla? La Trinidad en pleno. Padre, Hijo y Espíritu Santo están allí listos para darnos toda su armadura. Dice la armadura de Dios. Pero también dice para que nosotros podamos recibir poder del Espíritu Santo, para imitar a Jesús y para vencer como Jesús. Así que la Trinidad en pleno está apoyándonos, está dispuesta a ayudarnos y está dispuesta a darnos los secretos del éxito, de la victoria para alcanzar la salvación. Pablo desea que cada uno de los oyentes entendamos que el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el Dios Triuno, está plenamente comprometido para pertrecharnos, o sea, para darnos toda la armadura necesaria para vencer a estos poderes malignos. Yo pregunto, ¿estarás tú ya vestido de la armadura de Dios? ¿Estarás tú listo para enfrentar la lucha con el poder de Dios? Y si no lo estás haciendo todavía, te animo a que ores pidiéndole a Dios que te ayude a vestirte con esa armadura poderosa. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando en este conflicto cósmico a Satanás. Satanás es el enemigo de Dios. Claro que es un enemigo vencido, pero es un enemigo astuto. Es un enemigo que se disfraza. Es un enemigo que viene de formas en las cuales nosotros muchas veces ni nos percatamos, ni nos damos cuenta. Y viene de formas muy agradables, viene de formas muy bonitas, ¿no? Con música, con color, con imágenes llamativas, atractivas. Recordemos que la serpiente fue engañada por Satanás utilizando una serpiente. ¿Qué estará utilizando ahora Satanás para engañarnos? Hay muchas cosas modernas que nos atraen la atención y son inocentes, entre comillas, pero a través de ese elemento puede meterse el enemigo. Por ejemplo, un simple celular, ¿no? Que lo utilizamos para nuestra necesidad de comunicación, de información y muchas otras cosas, pero también por allí se puede meter el enemigo para mostrarnos cosas incorrectas, para que veamos cosas que no son edificantes. O puede ser una película, ¿no? El televisor, tantas cosas que hay que nos rodean que pueden ser utilizadas por Satanás para quitarnos poder, para quitarnos fuerza, para debilitarnos en esta lucha que en estos tiempos deberíamos estar mucho mejor preparados. El tiempo del fin está muy cerca. Nos acercamos a pasos agigantados a la historia final de este mundo. Y ahora es cuando más necesitamos aferrarnos del poder de Dios, estar vestidos de toda la armadura de Dios, que no dejemos nada descuidado. Me acuerdo que estaba leyendo la historia, ¿no? de un gran guerrero, ¿no? Y este guerrero, que era muy conocido, ¿no? Aquiles, estaba, dice, muy bien vestido con su armadura. Y los enemigos no podían vencerlo. Venían con lanzas y con espadas y con flechas, y su armadura lo protegía. Hasta que un día, uno de los enemigos vio que la única parte en donde él no estaba protegido era en el talón, porque allí la armadura tenía que tener un lugar en donde pudiese mover su pierna, y ese talón estaba descubierto. Así que con la flecha, con mucha destreza, le tiró un flechazo en el talón, ¿no? Y le dio y lo hizo caer
y luego fue y lo venció. ¿Dónde le dio? En el talón. ¿A quién? A Aquiles. Entonces de ahí sale la expresión el talón de Aquiles, que es sinónimo punto débil. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál es tu punto débil? Y de esta manera, este refrán, que ahora es muy popular y muy conocido, lo utilizamos para que nosotros podamos decirle a una persona, ¿cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál es tu punto débil? Todos tenemos un punto débil. Todos tenemos algún punto en el cual Satanás se aprovecha de nosotros. Yo desde aquí te animo para que en esta batalla que estamos enfrentando contra el enemigo, tú reconozcas cuál es tu talón de Aquiles, cuál es tu punto débil, para que tú vayas y lo cuides, lo protejas, para que el enemigo no esté dándote allí y te haga caer. También la palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 13 y versículo 11. Yo quisiera compartir con ustedes. Romanos 13, 11 dice la palabra de Dios. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está ahora más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí nos presenta de una manera clara que nosotros debemos vestirnos de las armas de la luz, esa armadura del Señor. Versículo 13 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que estos versículos nos muestran también claramente, estamos acercándonos al fin. Ya nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, pero tenemos que vestirnos de la armadura de la luz. Tenemos que estar vestidos de Cristo. Y dice, tenemos que dejar las obras de las tinieblas. Habla de lascivia, habla de fornicación y tantas glotonerías y cosas que en vez de ayudarnos nos perjudican. Un soldado tenía que tener una alimentación adecuada. Un soldado tenía que tener un entrenamiento adecuado para que pudiese estar listo para enfrentar al enemigo. Y nosotros también tenemos que cuidarnos en la alimentación, en el ejercicio, en nuestra preparación, en nuestras destrezas, para que podamos enfrentar al enemigo de las almas. En la antigüedad las guerras pues eran un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿no? En donde los soldados estaban bien preparados físicamente y ellos tenían que venir y chocar uno con el otro. Y en ese choque se escuchaban los ruidos de madera, del hierro y de las carnes de los cuerpos que chocaban. Y el éxito de la batalla era que uno de ellos tenía que hacerlos retroceder. Al hacerlos retroceder ya se veía quién tenía más fortaleza. Entonces, cuando el apóstol Pablo utiliza ese símil, ese simbolismo, esa ilustración, nos muestra que nosotros tenemos que estar tan preparados con la ayuda de Dios para hacer retroceder al enemigo y no que nos haga retroceder a nosotros. Necesitamos ese poder para ser victoriosos. Cristo ya venció, Cristo triunfó. La cruz de Cristo es la marca poderosa del triunfo. Y ahora nosotros tenemos que revestirnos de ese poder que estuvo Jesús para poder vencer y no dejarnos engañar por el enemigo. Cristo es el guerrero divino por excelencia, el vencedor, el triunfador. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de batallas, ¿no? Por eso se le conoce al Señor como Jehová de los ejércitos. Recordamos el acontecimiento cuando David se enfrentó a Goliat. Y cuando ese Goliat venía blasfemando el nombre de Dios, venía insultando, minimizando al ejército de Jehová, entonces viene David y dice, ¿quién es este incircunciso que viene a decir estas cosas? Y ustedes no tienen el coraje de enfrentarlo. Entonces, este pequeño, que trataron de desanimarlo, trataron de hacerlo regresar a casa, él dijo, no, yo voy a enfrentarlo en el nombre de Jehová. Y con las armas que él tenía, que Dios le ayudó con el poder de lo alto
para que pueda vencer a este gigante, ganaron la batalla. Nosotros también vamos a recibir toda la armadura que el Señor está dispuesto a darnos, toda la estrategia para poder triunfar, pero tenemos que estar en pie, estar firmes, no trastabillar, no flaquear, no retroceder. Así que si nosotros nos ponemos del lado del Señor, vamos a tener la victoria asegurada. El llamado a las armas de Pablo refleja un combate en el que los soldados estaban agrupados, dando y recibiendo cientos de golpes a quemarropa. Y eso también se ilustra en nuestra vida diaria, en donde estamos todos los días batallando. Todos los días tenemos enfrentamientos. A veces pareciera que estamos débiles, estamos cansados, estamos agotados, pero tenemos que recibir nuevas fuerzas. Tenemos que buscar la ayuda de Dios. Tenemos que reconocer que el Señor es quien nos da nuevos aires, nuevas fuerzas, nos revitaliza y nos da la energía para seguir día a día enfrentando esta batalla. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 12 y versículo 4. Hebreos 12:4 dice la palabra de Dios. Vamos a ir buscándolo aquí en nuestra Biblia. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo aquí dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. En esas batallas la gente tenía que enfrentar a su enemigo y resistirse hasta la sangre. Muchos quedaban allí magullados, cortados, heridos, malheridos y sangraban. Pero así seguían en la batalla hasta que vencían. Y así, dice, nosotros también debemos resistir, combatir contra el pecado hasta la sangre, o sea, hasta lo último. No podemos dejarnos vencer por el enemigo. No podemos dejarnos vencer por el enemigo. El Señor está de nuestro lado. Así que tú que me escuchas, querido amigo, amiga, hermano, hermana, tienes una batalla cada día. Y a veces el enemigo busca que desanimarte. Cuando no puede contigo, se la va a agarrar con algún ser que tú quieres mucho. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres. Y allí va a tratar de debilitarte. Pero tú tienes que pedir al Señor que te dé aún más fortaleza para que puedas vencer, para que puedas triunfar, para que puedas sobreponerte, para que puedas levantarte, tomar nuevas fuerzas y enfrentar al enemigo, porque el enemigo es un ser vencido. Aunque es malo, es poderoso, pero es un ser vencido. Y como ya les mencioné, nuestra lucha pues no es contra un hermano, contra un amigo, contra un ser humano, es contra las potestades de las tinieblas. Y estos enemigos espirituales que tenemos que vencerlos espiritualmente, con la ayuda y el poder de Dios. Allí en Efesios capítulo 1, 21, dice que tenemos que enfrentarnos contra principados, o sea, gobiernos espirituales de las naciones celestes, ¿verdad? Y dice, con autoridades, con potestades, con señoríos, con todo nombre que se nombra, o sea, toda esa hueste angelical, perversa, caída, satánica, está contra nosotros. En el libro de Efesios capítulo 3 dice principados y potestades, o sea, príncipe de las tinieblas, poderosos, ángeles caídos. Y en Efesios 6 dice principados, potestades, gobernadores de este mundo de las tinieblas, malos espíritus de los aires. Por eso hay muchas personas que son posesionadas, porque se dejan vencer por el enemigo, porque se meten en terrenos que no están permitidos para un hijo de Dios incursionar. No debemos meternos en consultar a los muertos, no debemos meternos en la ouija, ni en que le lean la mano, ni las cartas, ni el horóscopo, y esas cosas no son para los hijos de Dios. Nos metemos en terreno peligroso y en terreno de arenas movedizas. Mis queridos amigos, busquemos la luz, busquemos a Dios, sigamos a Cristo, seamos revestidos del poder de su Espíritu Santo, orad sin cesar, abramos la palabra de Dios, que es una lámpara para nuestro camino, que nos va a guiar en todo momento. Pablo afirma que todos los poderes malignos y sobrenaturales están
subyugados a Cristo. Cuando se escucha el nombre de Cristo, todos los poderes del enemigo doblan rodillas. Huyen de la presencia de Dios. No pueden contra Cristo. Así que este ser astuto, este ser poderoso, este Satanás, el diablo, tiene ángeles que están tratando de destruir lo que Dios está tratando de salvar. Dios vino a través de Jesucristo para buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, vino a buscarnos a nosotros y no debemos nosotros dejar que Satanás nos lleve por caminos equivocados. El pueblo de Dios está bajo el ataque del enemigo, el ataque espiritual. Estamos en este reino, ¿no? Por ahora, hasta que Cristo venga y nos lleve a su reino genuino y verdadero. Es una batalla cósmica. Cristo ya venció. Él nos dice que está listo para ayudarnos. Y a través de la historia, a través de todas las épocas, siempre ha habido este enfrentamiento entre los fieles hijos de Dios y Satanás. Ya desde el principio, Adán y Eva fueron engañados. Recordemos también Caín y Abel. Recordemos en el tiempo de Noé, cuando la gente se unieron en yugo desigual y vino una maldad que Dios tuvo que destruir todo. Este conflicto cósmico se ha ido desarrollando a través de los tiempos. Y también el pueblo de Israel, cuando fue llevado a Egipto, y todas estas situaciones ha ido desenvolviendo de una manera cada vez más clara los engaños satánicos, hasta cuando Cristo vino y Satanás quiso darle muerte, quiso destruirlo. Pero no pudo, el Señor triunfó, y cuando Cristo murió en la cruz, Satanás llegó a entender que su tiempo estaba acercándose, que él tiene poco tiempo, y ha descendido con gran ira contra nosotros, pueblo de Dios. Pero el Señor nos ha dejado en su palabra que Satanás también tiene los días contados. Las profecías anuncian que cuando Cristo venga por segunda vez, a sus hijos fieles los rescatará. Entonces, hasta que venga Cristo, tenemos que seguir fieles en la pelea, resistiendo con la armadura de Dios, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, y al final recibiremos el premio, el galardón, lo que el Señor ha prometido para sus hijos fieles. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos también seguir llenos del Espíritu Santo, poderosos en la palabra de Dios y fieles hasta el final. Que el Señor nos bendiga en el estudio de su palabra, mis queridos amigos. Bendiciones y que pasen un día hermoso con el Señor.